Hola, en este video vamos a hablar sobre un tema específico de la teoría general de las obligaciones, el cual es obligaciones conjuntivas. Entonces, primero, para poder llegar a entender qué son las obligaciones conjuntivas, debemos obviamente definir qué es una obligación. Para esto nos basamos en específicamente dos autores. Primero vamos a definir con el licenciado Luis Eduardo Paredes Sánchez en su libro Teoría General de las Obligaciones, Instituciones, Conceptos Fundamentales y Reglamentación. Él define la obligación como este vínculo jurídico por virtud del cual un sujeto llamado deudor se encuentra constreñido frente a otro llamado acreedor al cumplimiento de una determinada prestación que puede ser de dar, hacer o no hacer. Otra definición es la de Iglesias Redondo, que coincide mucho con el licenciado Luis Eduardo Paredes. Él dice que es este vínculo jurídico por virtud del cual una persona es constreñida frente a otra a realizar una determinada prestación. Entonces, él mismo, Iglesias Redondo, menciona los elementos de la obligación, el cual son el débito y la responsabilidad. El débito básicamente es el deber de cumplir con la obligación y la responsabilidad es la sujeción que se deriva del incumplimiento. Entonces, lo ordinario es que dicha relación o vínculo jurídico se configure entre un solo deudor y un solo acreedor, así como que se refiera a un objeto único. Sin embargo, existen casos que puede haber una pluralidad de sujetos en el lado activo o en el lado pasivo, es decir, una pluralidad tanto de acreedores o una pluralidad de deudores. O bien también que el objeto no sea el único. A estos fenómenos jurídicos, en su conjunto, se les llama obligaciones complejas. Entonces, en las obligaciones complejas, como mencionamos, pueden ser por su pluralidad en el sujeto o en el objeto. Si nos vamos a la clasificación del sujeto, encontramos que están las obligaciones mancomunadas, las solidarias y las indivisibles con pluralidad en los objetos. Y en su objeto encontramos las alternativas, las facultativas y las conjuntivas. Entonces, estas conjuntivas son las que vamos a estudiar específicamente en este video. Claro, es importante aclarar que nuestro Código Civil considera estas como modalidades de las obligaciones, pero realmente no tienen ninguna similitud como las que conocemos tradicionalmente, como es condición, término, plazo, modo, carga. Entonces, primero hay que hablar sobre los antecedentes de las obligaciones conjuntivas. Estas inician en Roma. Entonces, Roma versaba, como ya sabemos y como lo que ya hemos mencionado, sobre varios objetos, y se entendía que existen tantas obligaciones como objetos existieran. En el Código Napoleónico básicamente no se regulaba las obligaciones conjuntivas, solo fueron materia de la doctrina, a diferencia de las obligaciones alternativas, pero esta involucra un estudio diferente. Entonces, para la doctrina, las obligaciones conjuntivas realmente no requieren regulación, ya que no aplica ninguna regla especial respecto de las obligaciones simples. Esto lo vamos a abarcar un poco más adelante porque justamente también tomamos esta parte del Código Napoleónico. Después, en el BGB tampoco reguló las obligaciones conjuntivas y en el Código del 84 sí distingue expresamente las obligaciones conjuntivas de las alternativas en términos similares al actual. Específicamente en el Código de 1884 lo encontramos en el artículo 1363. Y en nuestro código actual encontramos que sí se contemplan las obligaciones conjuntivas, pero sobre su ubicación lo vamos a hablar más adelante. Entonces, una vez entendido todo esto, nos vamos a enfocar nuevamente sobre las obligaciones conjuntivas. Entonces ya tenemos una noción y ya sabemos un poco sobre qué versan las obligaciones conjuntivas, pero tenemos que definirlas. Entonces podemos decir que son aquellas que comprenden dos o más prestaciones y se tienen por cumplidas una vez que se verifican todas. Entonces, para entenderlo mejor, yo creo que lo podemos ilustrar. Entonces, básicamente las obligaciones conjuntivas, la clave para entenderlo es que no hay varias obligaciones, sino que es solamente una. Imaginemos que este círculo grande es la obligación, ¿ok? Y dentro de esta obligación, es decir, el contenido de esta obligación, hay diversas prestaciones. Aquí es donde cambia la cosa. Puede haber una prestación de dar, una de hacer y una de no hacer, digámoslo así. Claramente también pueden ser dos de dar, una de hacer, inclusive todas de dar, etc. Pero el chiste es que tienen que ser dos o más. Y se tiene que cumplir con cada una de ellas para que así la obligación se tenga por cumplida. Digamos de que no se cumple con la de no hacer.
Entonces, la obligación no se tendría como cumplida correctamente. Y no va a ser hasta que se cumpla con absolutamente todas y se pueda llegar a cumplir con la obligación. Es decir, se tienen que cumplir con todas las prestaciones para que se cumpla la obligación. No importa si incumpliste con una, con dos o con todas, tienes que cumplir todas. Entonces, ahora procederemos a ubicar en nuestro Código Civil dónde encontramos las obligaciones conjuntivas. Entonces, tenemos nuestro Código Civil de la Ciudad de México. Nos vamos a ubicar en la primera parte del libro cuarto, aquí en el título segundo llamado de las modalidades de las obligaciones. Recordemos que el Código Civil lo toma en cuenta como modalidad de la obligación. Y específicamente en el capítulo tercero, que se llama de las obligaciones conjuntivas y alternativas, ahí específicamente encontramos el artículo 1961 que dice: el que sea obligado a diversas cosas o hechos conjuntamente debe dar todas las primeras y prestar todas las segundas. Este artículo es la única disposición legal que regula esta figura y podemos entender que van a estar sujetas al régimen de las obligaciones puras y simples, claro, en lo que no se oponga a su naturaleza. También podemos encontrar ciertas críticas a este artículo. Primero podemos decir que obviamente pues es importante hacer la aclaración que el legislador olvidó otra vez mencionar en este artículo las obligaciones de no hacer, pero es claro que por la sistemática de todo nuestro código también podemos decir que estas se incluyen en el artículo. También Fausto Rico, Cohen y Garza opinan lo mismo que en su libro El Tratado Teórico Práctico de Derechos de las Obligaciones. Entonces, si lo ponemos en palabras de Gutiérrez y González, podemos mencionar que las obligaciones conjuntivas se caracterizan porque derivan de prestaciones donde todas estas se van a unir junto con que se tiene que cumplir todas ellas para librarse de la obligación. Entonces, nuevamente, es una sola relación y se tiene que cumplir con todas estas prestaciones que están dentro de esta obligación para que se produzcan plenamente o se exijan los efectos del negocio jurídico. Ahora, el deudor no va a quedar libre de la obligación hasta que se cumplan todas las prestaciones. Por lo que podemos decir que todas las prestaciones de las obligaciones conjuntivas están unidas por la conjunción y. Por tanto, imaginemos en este esquema que no se llega a cumplir alguna de estas prestaciones, entonces el acreedor tendrá derecho a todas las consecuencias que emergen del incumplimiento de la obligación, como la reclamación de daños y perjuicios, cumplimiento forzoso o la rescisión del contrato. Ahora, si seguimos abejarando en el libro Obligaciones indivisibles, conjuntivas, facultativas y alternativas, encontramos una clasificación de las obligaciones conjuntivas. Primero, podemos clasificarlo en homogénea y heterogénea. Entonces, las homogéneas, todas las prestaciones van a ser de la misma naturaleza, y las heterogéneas se refiere a cuando el contenido de estas prestaciones son de distinta naturaleza. Entonces, lo podemos ver en este esquema, donde la homogénea, la obligación, puede tener dos prestaciones de dar, son de la misma naturaleza. Y la heterogénea, una prestación de dar y una de hacer. Entonces digamos que la heterogénea se da la entrega de varias cosas, como son dos prestaciones de dar, y la heterogénea puede ser prestar un hecho y entregar una cosa a la vez. Pues como ya vimos, las obligaciones conjuntivas realmente es un tema muy fácil de comprender. Pero para que aún nos quede todavía más claro, vamos a poner dos ejemplos. Primero es el ejemplo de cuando nos estamos situando en una renta. Entonces, el arrendador tiene la obligación de conceder el uso y el goce del bien arrendado. Aquí se comprenden las conductas de dar y de hacer, e incluso se puede llegar a comprender también el no hacer. Y solo se va a tener por cumplir la obligación cuando se ejecuten estas dos prestaciones. O otro ejemplo, cuando alguien se obliga a pagar 100,000 pesos y aparte la entrega de un carro. Entonces la obligación se tendrá por cumplida una vez que se entregue el carro y se paguen los 100,000 pesos. Si yo entrego el carro pero no he pagado los 100,000 pesos, no se tiene por cumplida. Bueno, básicamente eso serían las obligaciones conjuntivas. Ya lo pusimos en palabra del licenciado Luis Eduardo Paredes Sánchez, el autor en Inglés Redondo, Fausto Rico, Cohen y Garza, incluso también de González y Gutiérrez, Bejarano. Creo que no nos pudo haber quedado muchísimo más claro qué son las obligaciones conjuntivas. Es un tema muy fácil de entender, entonces esperamos que pues hayan sido de su mayor agrado este video,
que hayan entendido absolutamente todo y que les sirva bastante este video para poder llegar a entender qué son las obligaciones conjuntivas. Muchísimas gracias, nos vemos.